Dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono y cómo fue descubierto? Joseph Black, un físico y químico escocés, descubrió el dióxido de carbono alrededor de 1750 a temperatura ambiente de 20 a 25 grados Celsius. El dióxido de carbono es un gas inodoro e incoloro, ligeramente ácido y no inflamable. El dióxido de carbono es una molécula con la fórmula molecular CO2. Esta molécula lineal está formada por un átomo de carbono que está ligado a dos átomos de oxígeno. ¿Qué estados presenta el dióxido de carbono? A pesar de que el dióxido de carbono existe principalmente en su forma gaseosa, también tiene forma sólida y líquida. Solo puede ser sólido a temperaturas por debajo de los 78 grados Celsius. El dióxido de carbono líquido existe principalmente cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua. Este es soluble en agua cuando la presión de 415.8 kilopascales se mantiene. ¿Qué propiedades físicas y químicas posee el dióxido de carbono? Este elemento tiene como propiedades físicas una masa molecular de 44.01 gramos por mol, tiene una densidad de 1.870 kilogramos por metro cúbico. Entre otras propiedades físicas tiene un punto de fusión de menos 78 grados Celsius, un punto de ebullición de menos 57 grados Celsius, tiene una gravedad específica de 1.53 a 21 grados y una de sus propiedades químicas es que su concentración en el aire es de 370.3 por 10 a la 7 partes por millón. ¿Dónde encontramos dióxido de carbono en la Tierra? El dióxido de carbono se encuentra principalmente en el aire, pero también en el agua formando parte del ciclo del carbono, como se muestra en la figura. El dióxido de carbono es uno de los gases más abundantes en la atmósfera. El dióxido de carbono juega un papel importante en los procesos vitales de plantas y animales, tales como fotosíntesis y respiración. Las plantas verdes transforman el dióxido de carbono y el agua en compuestos alimentarios, tales como glucosa y oxígeno. Este proceso se denomina fotosíntesis. La reacción de la fotosíntesis está dada por la siguiente fórmula. Las plantas y los animales, a su vez, transforman los componentes alimentarios combinándolos con oxígeno para obtener energía para el crecimiento y otras funciones vitales. Este es el proceso de respiración, el inverso de la fotosíntesis, y está representado por la siguiente ecuación. La fotosíntesis y la respiración juegan un papel muy importante en el ciclo del carbón y están en equilibrio entre sí. La fotosíntesis domina durante la época más templada del año y la respiración domina durante la época más fría del año. ¿Cuáles aplicaciones da el ser humano al dióxido de carbono? Los seres humanos usamos el dióxido de carbono de muchas formas diferentes. El ejemplo más familiar es el uso en bebidas refrescantes como las gaseosas y la cerveza. El dióxido de carbono liberado por la levadura hace que la masa se hinche. Algunos extintores usan dióxido de carbono porque es más denso que el aire. El dióxido de carbono puede cubrir el fuego, debido a su pesadez. Impide que el oxígeno tenga acceso al fuego y como resultado, el material en combustión es privado del oxígeno que necesita para continuar ardiendo. El CO2 también es usado en una tecnología llamada extracción de fluido supercrítico, que es usada para descafeinar el café. La forma sólida del dióxido de carbono, comúnmente conocida como hielo seco, se usa en los teatros para crear nieblas en el escenario y hacer que cosas como las pociones mágicas burbujeen. ¿Qué relación existe entre el dióxido de carbono y la salud? El dióxido de carbono es esencial para la respiración interna en el cuerpo humano. El CO2 es un guardián del pH de la sangre, lo cual es esencial para sobrevivir. El sistema regulador en el cual el dióxido de carbono juega un papel importante es el llamado tampón carbonato. Consiste en iones bicarbonato y dióxido de carbono disuelto, con ácido carbónico. El ácido carbónico neutraliza los iones hidroxilo, lo que hará aumentar el pH de la sangre cuando sea añadido.
El ion bicarbonato neutraliza los protones, lo que provocará una disminución del pH de la sangre cuando sea añadido. Tanto el incremento como la disminución del pH son una amenaza para la vida. Aparte de ser un tampón esencial en el cuerpo humano, también se sabe que el CO2 tiene efectos sobre la salud cuando la concentración supera un cierto límite, sobrepasando el rango de valores normales que está entre 23 y 29 miliequivalentes por litro. La alcalosis respiratoria es ocasionada por los niveles bajos de dióxido de carbono en la sangre con niveles por debajo a 23 miliequivalentes por litro, lo cual puede deberse a fiebre, estar a grandes alturas, falta de oxígeno, enfermedad hepática e hiperventilación. La acidosis respiratoria es una afección que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el CO2 que el cuerpo produce estando los niveles sobre 29 miliequivalentes por litro. ¿Qué peligros trae el dióxido de carbono para la salud? Los principales peligros para la salud son: asfixia, causada por la liberación de dióxido de carbono en un área cerrada o sin ventilación. Esto puede disminuir la concentración de oxígeno hasta un nivel que es inmediatamente peligroso para la salud humana. Congelación. El dióxido de carbono siempre se encuentra en estado sólido por debajo de los 78 grados Celsius en condiciones normales de presión, independientemente de la temperatura del aire. El manejo de este material durante más de un segundo o dos sin la protección adecuada puede provocar graves ampollas y otros efectos indeseados. El dióxido de carbono gaseoso liberado por un cilindro de acero, tal como un extintor de incendios, provoca efectos similares. Daños renales o coma. Esto es causado por una alteración en el equilibrio químico del tampón carbonato. Cuando la concentración de dióxido de carbono aumenta o disminuye, provocando alteración del equilibrio, puede tener lugar una situación amenazante para la salud. Esta información fue tomada de